va a estar un poco tedioso al principio porque vamos a leer todo el capítulo, pero te quiero dar un poquito el contexto de la vida de quién era Josué. Yo creo que todos hemos oído, Josué fue el sucesor que se quedó con el pueblo de Israel cuando Moisés murió. Josué fue el que fue enviado como los 12 espías a ver la tierra donde fluía leche y miel, la que Dios les iba a dar, y él fue uno de los dos que dijo, sí se puede, sí podemos conquistar la tierra, mientras que el resto había dicho que no. Y Josué fue uno que como dije ahorita, cuando se murió Moisés, él se quedó a cargo del pueblo de Israel y fue quien llevó a Israel a la tierra prometida. Y una vez que Israel estaba en la tierra prometida, la tierra que dice la Biblia que fluía leche y miel, donde nada les iba a faltar, ahí en medio de la abundancia, Josué supo mantener al pueblo de Israel sirviendo a Dios. Me encanta esto. Fue uno de los pocos líderes que supo en medio de la abundancia, porque es muy fácil en medio del caos, ¿sí o no? Correr a Jesús, ¿sí o no? Es muy fácil, ¿verdad? Me encuentro ayer, yo estaba desesperada. Yo siempre les cuento mis pecados. Ni modo, soy igual que todos ustedes. Y en medio ayer traigo un conflicto en mi cabeza que voy a ver cómo lo quito. Y en medio es bien fácil decir, te necesito Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Ayúdame. Pero ¿qué cuando todo va bien? ¿Qué cuando todo está perfecto? ¿Qué cuando Dios nos está bendiciendo? ¿Qué cuando mi familia está todo en orden, verdad? Mis relaciones están todo en orden. A veces ahí en medio de esa circunstancia es cuando se pierde de vista, ¿verdad? El servir a Dios, el amar a Dios, porque hasta lo tenemos todo, en inglés se dice figure it out, o sea, resuelto, gracias, resuelto. Y aquí estaba el pueblo de Israel en uno de sus mejores momentos, donde dice, así se describió la época de Josué con el pueblo de Israel. Está en el 24, versículo 31. Y dice, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Sirvieron a Dios toda la temporada que Josué y después de Josué, que se había muerto, sirvieron ellos a Dios. Me encanta. Ahora, Josué, antes de morirse, les da un discurso. Y aquí en este discurso es en el que me quiero detener, porque si tú estuvieras al borde de la muerte, al borde de tus últimos días, ¿qué sería lo que tú le dijeras a tus hijos, a la gente que amas, a tus papás o quizás a la gente con la que tú vives? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? ¿Te has puesto a pensar? Hay gente que ya sabe hasta qué va a poner en su lápida. A mí eso se me hace así como demasiado allá, ¿no? Pero yo me puse a pensar, ¿qué diría? O sea, ¿qué le diría a mis hijos? ¿Qué le diría a ustedes si yo estuviera en mis últimos días y yo quisiera dejarles una palabra que fuera herencia donde ustedes pudieran aferrarse todos los días de su vida o que pudiera cambiar el curso de la historia de sus días en mis últimas palabras? Y estas fueron las palabras de Josué. ¿Me acompañan? ¿Lo tienen? Ok, vamos. Está un poquito largo, aguántenme, pero voy a un lugar con esto. Entonces, Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. ¿Sí? Josué hizo una convocatoria a toda la ciudad y se iban a presentar delante de Dios. Y Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho, di conmigo, hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron cultos a otros dioses. Pero yo quiero que digas conmigo otra vez, tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Saúl. A Saúl le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Dios había sacado a Abraham de la tierra donde estaba, del hoyo donde estaba, del lugar oscuro en el donde estaba, y lo había bendecido increíblemente.
Dice, luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera. Pero yo no lo quise escuchar. En cambio, yo hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hitías, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. ¿No fueron tus espadas ni fueron tus arcos los que te dieron la victoria? Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales tú vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Una historia un poco parecida a la nuestra, ¿sí o no? Las grandezas de Dios. Empezó Josué recordándole al pueblo de Israel lo que Dios había hecho por ellos. Yo no sé de dónde Dios a ti te sacó. A mí me sacó de un momento muy oscuro, de una vida muy oscura, una vida de doble vida, una vida de mentiras. Y a ti Dios te sacó también de un lugar. Y Dios te sacó de un lugar, dice la Escritura, para llevarte a otro, guiarte en medio del camino, te bendijo en el medio del camino. Y quizás en el camino sucedieron cosas. Una enfermedad vino, ¿verdad? Una muerte vino. Alguna ansiedad vino, algún miedo vino, algún temor, alguna mala relación, algo sucedió en medio, pero Dios una vez más te sacó de ahí. Y luego vino gente que quería el mal sobre tu vida, porque a veces no nos damos cuenta, pero hay mucha gente que nos desea el mal. Vinieron cosas que deseaban el mal sobre tu vida. Y dice la Biblia que Dios no lo escuchó, sino que hizo que esa misma gente los bendijera. ¡Qué impresionante! Porque Dios estaba a favor del pueblo de Israel, como Dios está a favor de tu vida. Y me encanta el pasaje número 8, porque dice que le dio una tierra que no les pertenecía, les dio un lugar que no merecían, y es un poco parecido a nosotros. Nosotros éramos gentiles que no merecíamos la gracia de Dios. Nosotros no éramos parte del pueblo de Israel, y por la sangre de Cristo Jesús, tú y yo hoy tenemos parte con esta escritura y podemos aferrarnos a lo que dice esta escritura. Un poco parecido, ¿verdad que sí? Todo iba bien, pero en eso Josué les dice algo y les recuerda algo. Josué 24, versículo 14 le dice: por lo tanto, has visto su grandeza, has visto su poder. Él ha hecho grandes cosas en tu vida. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, aquí hay una opción, para todos hay una opción, ¿sí? Si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. El pueblo respondió: jamás abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses. Y luego continúan y dice en el versículo 23:
Destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos solo a Él. Me encanta este discurso. ¿Por qué? ¿Por qué si era un pueblo que servía a Dios? ¿Por qué si era un pueblo que fue reconocido por servir a Dios en el tiempo de Josué? ¿Por qué Josué les diría o les tiraría esta piedra o les tiraría este reto al pueblo de Israel si se suponían que servían a Dios? ¿Por qué? Es normal, ¿verdad? Que si otra vez, que si estaban haciendo algo malo, pues obviamente vinieran y te exhortaran, ¿sí o no? Normalmente. Pero ¿por qué cuando todo parecía estar bien y ellos estaban sirviendo a Dios? Y yo creo que como iglesia no considero una iglesia que Dios nos está exhortando por algo que hayamos hecho, pero sí Dios está sacando mucho de nosotros para darnos algo nuevo. Y yo creo que Dios quería recordarle al pueblo de Israel, número uno, de dónde lo había sacado, y número dos, recordarle que vivía todavía rodeado de pueblos que no amaban a Dios y estaban llenos de ídolos. Y ninguno era exento de volver a unir sus fuerzas con las demás tribus. Y luego les dice, la versión del mensaje me encanta, porque les dice: denle un sí incondicional al Señor. Ellos les habían dado un sí al Señor, pero este era un reto a darle un sí incondicional al Señor. Y yo no sé si tú sabes qué significa algo incondicional. Es algo al que tú no le pones restricción alguna. Es alguien o algo a lo que tú puedes decir: haz conmigo lo que tú quieras. Pídeme lo que quieras. Haz lo que quieras. Dime lo que quieras. Y ahí Dios podía obrar más en la vida de las personas. Ahora yo escribí algunas cosas acá que quiero compartir acerca de esto. El Nuevo Testamento, en Lucas 14, el 25 al 33, Jesús puso en otras palabras el corazón de Josué. Lucas 14, 25, 33. Ya casi llego. Aquí. Les dijo así, 25 al 33, sí. Dice: una gran multitud seguía a Jesús. Lo seguía la multitud, lo seguían sus discípulos. Y él dice, y él se dio la vuelta y les dijo: si quieren ser mis discípulos, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos y a tus hermanas, sí, hasta tu propia ¿qué? Vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mis discípulos. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Y continúa la historia, ¿verdad? Pero aquí estaba Jesús haciendo una diferencia a la multitud que había visto su poder, como el pueblo de Israel lo había visto, a la multitud que había visto a Dios sanar enfermos, a la multitud que había visto a Jesús resucitar muertos, a la multitud que había visto a Jesús darle a comer a más de 5,000 personas con 3 panes y 2 peces. Y aquí había una multitud que conocía el poder de Dios, como la generación de Josué conocía el poder de Dios. Pero Jesús estaba haciendo una diferencia en que si queríamos ser la multitud o queríamos ser sus discípulos, si queríamos conocer solo el poder de Dios o queríamos conocer al Dios que tenía ese poder. Y es la misma escena de Josué y es la misma escena de la multitud. Aquí era Josué diciendo: quiten los ídolos, quiten absolutamente todo, para que puedan servir incondicionalmente al Dios, que cuando les pida lo que les pida, les diga lo que les diga, les hable lo que les hable, ustedes están tan abiertos, tan incondicionales. Si no hay ni una restricción, tú puedes voltear y decirle sí al Señor.
multitud, discípulos, conocedores del poder de Dios o conocedores del mismo Dios. Ahora, yo creo que nosotros no tenemos ídolos en sí, o alguno tiene un ídolo en su casa, ¿no? Nadie quiere levantar la mano, más bien, ¿verdad? La virgencita sigue ahí colgada, no se crean. Yo creo que ninguno tenemos físicamente ídolos, ¿verdad? Pero ídolos simplemente son cosas que atesoran tu corazón más que lo que Jesús vale para tu corazón. Y yo anoté algunas cosas muy simples, muy rápidas, que a veces atesoran el corazón y no permiten que le demos. Sí le damos un sí al Señor, sí estamos, sí venimos, sí lo servimos, pero no hay un sí incondicional. Y la número uno que anoté, es el control. ¿Cuánto les gusta el control? ¿Sí? En cualquier cosa. En tu dinero, quieres tenerlo todo controladito, ¿eh? Tú quieres que tus hijos sean así, tú quieres que tu cuarto esté así. Yo soy una friki del control. Mi marido les dijo el otro día en la prédica, ¿verdad? Él tiene un problema conmigo, sí, ya cada vez en menos, porque 4 hijos y un perro no te dejan tener mucho control, ¿verdad? Pero tener control es que yo quiero ser la reina de mi vida. Yo tengo mi propio reino, yo tengo mi propia corona y Anabel dice, ¿sí han oído? Simón dice, pues aquí es Anabel dice, ¿sí? Obviamente no lo digo hacia afuera, pero Anabel dice aquí, yo quiero esto, yo tengo estos sueños, yo quiero lograr esto, a mí me gusta esto. ¿Y qué sucede cuando queremos el control? Que la gente viene a decirnos algo y es muy imposible oírlos. No, yo estoy bien. No, eso que me estás diciendo no es para mí. ¿No les ha tocado en alguna predica? No, eso es para mí, es para el vecino. ¿Sí o no? Y luego viene alguien, oye, es que he estado viendo esto. Normalmente es mi marido el que ve muchas cosas en mí. Gracias, Señor, por él. Iba a decir algo, mejor no lo digo. Me meto luego en problemas y estamos en vivo. Me debería haber aprovechado, ¿verdad? Porque él dice muchas cosas de mí. Pero a veces Enrique viene y me dice, es que Anabel, es que mira esto y esto, y yo me quiero justificar, ¿verdad? Y le digo, no, eso es una inmadurez tuya. Y yo así como que, ¿cómo que inmadurez? No, es que es algo con lo que estoy batallando. Y luego, no estás batallando con nada. Dile a tu mente que es una inmadurez y se te va a acabar el rollo. Así me dice. ¿Verdad? Pero es porque yo quiero el control de mi vida, yo quiero el control de mis pensamientos, yo quiero el control de mi destino, yo quiero el control de mis hijos, yo quiero el control de mi trabajo, yo quiero el control de mi dinero. Y esto se convierte a veces en un impedimento para nosotros darle un sí incondicional al Señor, porque no queremos soltar el control de nuestras vidas. La número 2 es el temor. Y el temor no me refiero al miedo a que te pasen cosas o el miedo a que no tengas o al miedo a esto. El temor me refiero a decirle, es que si le doy esto al Señor, puede que me suceda esto. ¿Sí o no? Es que si le entrego al Señor esta parte de mi vida, puede que esta otra parte tiemble y pues no sé cómo lo va a manejar, ¿verdad? En mi caso, aquí mis pecados otra vez, es cuando le digo al Señor, Señor, te quiero servir. Señor, quiero darlo todo por ti. Señor, quiero darlo todo por otros. Pero no me toques a mis hijos. Que a mis hijos nada les ocurra, por favor. ¿Sí? ¿Ok? Señor, estoy en la noche, ¿verdad? Le digo, Señor, lo que tú quieras. Acabo de escuchar la mejor canción del mundo, ¿verdad? Y que Él es el mejor y que hay que darlo todo y que ¿cómo se dice? I surrender, que me rindo, ¿verdad? Y sí, Señor, wow, pero luego viene un pensamiento. Pero no me quiero quedar sin nada, ¿sí? Pero no quiero que mi matrimonio sufra. Hay un pensamiento muy loco que te voy a decir que se me viene a veces. Hemos visto a veces que por la muerte de ciertas personas, Dios usa esas muertes muchas veces para glorificar su nombre y mucha gente se sana, mucha gente se convierte, ¿verdad? Se restauran relaciones. Lo hemos visto una y otra vez. Y cada vez que pasa eso, ¿tú sabes qué yo le digo al Señor? Señor, yo te quiero servir y yo te quiero amar, yo quiero darlo todo por todos porque yo los amo y quiero que te conozca. Pero
no me tengo que morir para que tú hagas eso. ¿Sí o no? Y una y otra vez se nos vienen pensamientos. Ahora te voy a decir algo. Estas cosas no vienen porque Dios las manda. Estas cosas vienen porque estamos en un mundo caído. Y es un mundo malo. Y malas cosas van a venir porque vivimos en él. Ahora, es muy diferente vivir las circunstancias malas que vienen a la vida, a las que te afrentas a la vida, cuando le has dado un sí incondicional al Señor, a cuando no se lo has dado. Hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo en mi temor? ¿Qué pierdo de decirle, Señor, sí, pero cuando el Señor te dice, quita tu pero porque yo tengo mejores planes para tus hijos que los que tú tienes. Quita tu pero porque yo tengo mejores planes para tu matrimonio de lo que tú tienes. Quita tu pero porque yo tengo un propósito para tu iglesia que más de lo que tú piensas que yo tengo. ¿Qué temor hay ahí? Cuando tu confianza está en que sabes que el Señor es bueno. Ahí va mi tercer punto. ¿Saben por qué no les damos un sí incondicional al Señor? Porque no hemos creído y probado su bondad. Si supieras cuán bueno es Dios, ¿no te importaría tener el control de tu vida? Y no te importaría soltar el temor de tu vida. Si supieras cuán bueno es Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos han mostrado un Dios lejanísimo. Nos han mostrado un Dios que si haces algo malo te castiga. Nos han mostrado un Dios que está esperando a ver qué haces para ver cómo Él actúa. Nos han mostrado un Dios que desde el cielo tira truenos y tira cosas, ¿verdad? Y porque hay maldad en el mundo y quién sabe qué, y estamos todos aterrorizados. Nos han mostrado un Dios que no es. Porque la Biblia nos muestra un Dios que es sumamente bueno. Y dice Salmos que Él es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Y el rey David sabía de lo que hablaba. Y hay más pasajes y te quiero leer un par de ellos. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Quién diantres, qué padre manda a su Hijo a morir si no amara a esa persona demasiado? Dime, ¿por qué nos quedamos con la parte mala que nos hablan de Dios? Es más fácil, si saben que es más fácil creer que tenemos un Dios que pues, si hacemos algo malo nos castiga. Para la carne es más fácil que creer que aunque hago cosas malas, que aunque me suceden cosas por mi culpa, que aunque me meto yo en los enrollos que me meto, tengo un Dios que es sumamente bueno, que está esperando simplemente a que yo corra a Él para Él sacarme de ahí. Pero nuestra imagen está muy confusa. ¿Saben por qué los católicos van a la Virgen María en vez de a Dios y a Jesús? ¿Saben por qué? Y a mí esto me lo dijo una mujer que era súper comprometida a la religión católica, y un día se encontró con Jesús cuando ella vio en la escritura, cuando estaba Jesús multiplicando el vino y le dice María a los demás, le dice hagan todo lo que Él les ha dicho. Y ahí se dio cuenta ella que dijo, caray, pues si mi devoción no es a María, entonces es a Jesús. Y me dijo ella, ¿tú sabes por qué amamos tanto a María y nos devotamos tanto por ella? Porque nos han dicho que Dios es un Dios que castiga. Entonces una madre normalmente, ¿verdad? Es como cuando Enrique viene y ve a los niños hacer algo y ya quiere ponerlos a todos en orden. Y yo, espérate tantito, ella no tuvo la culpa, ella no fue. No, espérate, no lo vayas a corregir porque no fue su culpa, fui yo. ¿Sí o no, mamás? No, soy yo la única. ¿Tengo corazón de pollo o qué? Y María es esa imagen, ¿verdad? De una mamá tierna, que ama a sus hijos, que los cuida, que los protege. Pero te voy a decir algo, ¿tú sabes quién enseñó a María a ser así?
la palabra, lo que ella conoció de Dios, la instruyó a ser la madre que fue. Y cuando fue el momento de Jesús, dijo: hey, todo el mundo, sus ojos a Él, no a mí, a Él. Gente, tenemos un Dios que nos ama sumamente. Nos ama. Hay otro pasaje y cierro con este. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que me amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El pueblo de Israel había llegado a ese punto, había abundancia de gracia, tenían todo, no les pertenecía, no era nada que ellos habían hecho por obras. Dios se los había dado, se los había regalado, la tierra, la leche que fluía, leche y miel, la tierra que fluía leche y miel, todo se los había dado. Estaban en un punto bueno, servían a Dios. Pero Josué quería decirles: no es suficiente. Está bien, si tú te quieres quedar ahí, está padre, es un lugar cómodo, es un lugar pues estable, bueno, ¿verdad? Sentado, vienes y sirves los domingos o abres un grupo en tu casa. Es un lugar cómodo, seguro. Pero yo sé que hay en el corazón de cada uno de nosotros cosas más profundas, que nos tienen así como que jalando para darle un sí incondicional al Señor. Y esas eran las que Josué quería que el pueblo soltara. Esas eran las que Josué quería que el pueblo o que soltara, o otras que no regresaran a ellas. Y yo creo que fue con gran amor que Josué les dio este speech. Tan amor que les dijo: hey, si quieres, si no quieres, agárrate y vuélvete a tus dioses y a ver cómo te va. Y no eran un plan de pues friégate, eran un plan de nadie te está obligando, nadie te está poniendo un cuchillo en la espalda para que lo hagas. Solo te estoy diciendo que hay un Dios que te sacó de la oscuridad, que hay un Dios que te introdujo a una nueva vida, que hay un Dios que te sacó de las tinieblas a la luz, que has visto su poder, que has visto su grandeza, que te sacó de la enfermedad en la que estabas, que te sacó de la depresión en la que estabas, que ha estado por ti y para ti en cada momento de tu vida. Y ese Dios quiere un sí incondicional de tu parte para Él. No porque quiere controlarte, no porque quiere tenerte aquí sabiendo esto vas a hacer, dame esto, dámelo. No. Es porque te ama, es porque te anhela, es porque tiene un celo por tu corazón, porque Él diseñó planes desde el principio del mundo para tu vida. Y más que planes para ti, pero Él diseñó un plan para esta ciudad y te escogió a ti para ser parte de ello. ¿Sabes qué mueve el corazón de Jesús? Su iglesia y almas perdidas. Lo demás, pues secundario. Pero su iglesia, darnos incondicionalmente a su iglesia, que estás loca. Tú no sabes el daño que hacen ahí adentro. Tú no sabes cómo tratan a veces. Tú no sabes. Yo no le vi a Dios poner una condición al dar a su Hijo Jesús. Yo no lo vi condicionarlo al decirte, pues si estás bien, o si haces esto, o si te comportas así, o si no pecas, entonces voy a dar a mi Hijo Jesús. Él lo arriesgó todo. ¿Qué tienes tú que arriesgar, que puedas perder más que lo que Dios perdió en aquel momento? La relación más valiosa que tenía con su Hijo Jesús, para que tú y yo pudiéramos obtener eterna
salvación. Pero te voy a decir algo, Él no quería que obtuvieras solamente la salvación. Él quería algo más allá y lo escribí. Quiero que te quedes con estas palabras. Si las encuentro, ya las encontré. Quiero que sepan que me pueden servir confiados en mi amor. No quiero que lo hagan por reglas, no quiero que lo hagan por obras, no quiero que lo hagan por ser salvos solamente. Quiero que disfruten mi salvación, quiero que disfruten de mí, quiero que disfruten mis promesas, quiero que disfruten mi palabra, quiero que vean mi poder porque los amo, porque yo soy verdad, porque mi palabra es verdad, porque yo he abierto un camino para que me sirvan sin temor. Quiero que dejen de estar viendo lo que el mundo demanda de ellos y lo que el mundo pone su valor, porque yo no demando nada. Quiero que sepan que son mis hijos y que no hay mayor valor que ese. Y quiero que sepan que no hay nada mejor que yo. Iglesia, no hay nada mejor que darnos incondicionalmente a Jesús. Y no hay nada que perder. No hay nada que perder. Y las cosas que tú piensas que pierdes, la Biblia dice que son ganancias en el reino de Dios. Y las cosas que tú piensas que te duelen o que Dios te está pidiendo, te voy a decir algo. Sí, soltarlas es difícil, sí, deshacernos porque tenemos el control, porque tenemos miedo. Pero cuando vemos lo que Él tiene para nosotros, cuando podemos caminar a ciegas y encontrar en el camino los tesoros que Dios tenía en el camino para nosotros, tú puedes voltear y decir, ¿vale la pena? Lo dejo. ¿Qué más dejo? ¿Qué más hago? ¿Qué más suelto en mí? Y cada uno de nosotros sabemos qué cosas hay en nuestro corazón. Si es un control propio, si es un temor, si es que no conocemos, que no hemos conocido el amor completo de Dios, o quizás es porque hay otras cosas que nos satisfacen. Pero yo quiero decirles, como Josué le dijo al pueblo de Israel en ese momento, atrévete a darle un sí incondicional al Señor. El resultado fue que Josué murió. Pero los ancianos siguieron, y dice la Biblia que servían, aunque Josué había muerto, con los ancianos ellos seguían sirviendo a Dios. Yo creo que hoy no nos basamos en obra, tenemos una mayor gracia. En aquel tiempo no estaba Cristo Jesús. Había que haber obediencia, había que hacer leyes, había que hacer tantas cosas. Hoy no la tenemos tan complicada, ¿verdad que no? Tenemos a alguien que pagó el precio. Tenemos a alguien que obtuvo la victoria. Tenemos a alguien que lo dio ya todo por nosotros. Y nosotros solo tenemos que creer en su poder salvador y decirle, aquí estoy, Señor. Hay una generación de jóvenes perdiéndose allá afuera sin paz. Aquí estoy yo a ver qué voy a hacer. Hay una generación en mi trabajo que está cayendo en ansiedad, en depresión, en temor. Aquí estoy yo a ver qué voy a hacer, Señor. Aquí estoy, úsame a mí. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo quiero que te pongas de pie porque esta es mi casa, esta es tu casa. Y más que mi casa personal, que eso lo tengo por claro que va a servir al Señor. Hoy le di a mis hijas en medio de un pleito que tenía ustedes dos. ¿Verdad? Me salió así. En esta casa servimos al Señor y en esta casa amamos a Jesús y en esta casa no permitimos esas cosas porque Jesús, su presencia está en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, mis hijas lo tienen muy claro. Ustedes lo tienen claro. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás y le puedes dar tú un sí personal al Señor y que sepas que no hay nada mejor que Él? No hay nada mejor que Él, iglesia. No tienes nada que perder, al contrario, tienes todo que ganar al soltarte completamente al Señor, al soltarte a su palabra, al creer su palabra, al creer su gracia, al creer sus promesas. Tienes todo a ganar en el reino de los cielos. Yo no sé tú, pero
Nosotros no queremos una iglesia pasiva, sino queremos una iglesia que es ofensiva al enemigo, a lo que el enemigo se está robando. Y nosotros somos parte de quitarle al enemigo lo que se ha robado en esta ciudad. Y va a costar muchas cosas, sí. A veces sabes que cuando has visto tanto el amor de Dios, ni siquiera te das cuenta de que lo estás entregando todo. O sea que mi oración en esta noche es que tú puedas conocer las profundidades del amor de Dios. Tú puedas conocer que como Él no hay nada mejor, que Él es quien lo llena a todos y a todo y en todos, que Él es el único nombre a quien podemos llamar, y Él va a estar ahí para nosotros, para darnos salvación, para darnos lo que necesitamos. Su amor es tan profundo que podemos soltarnos completamente a Él, completamente, sin miedo, sin temor. ¿Voy a perder el control? Sí, voy a perder el control. ¿Da terror? Sí, da terror. Pero cuando empiezo a ver los propósitos de Dios para nuestra vida, para esta ciudad, para nuestra nación, podemos soltarlo todo y decirle: Señor, aquí estamos, aquí estoy incondicionalmente. No te pongo peros, no te pongo restricciones, no te pongo qué cosas sí, qué cosas no. Aquí estoy.